El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum al régimen iraní: o aceptan el desbloqueo total del estrecho de Hormuz para todas las embarcaciones, incluidas las iraníes, dijo Trump, o comenzarán los bombardeos. Las negociaciones para un alto el fuego continúan. Vamos en breve por los detalles y el contexto también de esta y otras noticias del día. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: Estados Unidos y la República Islámica de Irán negocian una propuesta para terminar la guerra y desbloquear el estrecho de Hormuz. Trump asegura que Irán quiere hacer el trato. La Organización Mundial de la Salud evacuó a 3 personas enfermas a bordo del crucero. 2 de ellas son miembros de la tripulación. Argentina enviará expertos a Ushuaia en busca de posible presencia de roedores con hantavirus. Y Ucrania asegura que Rusia ignora la petición de alto el fuego y continúa sus ataques. El alto el fuego entraba en vigor este miércoles. Petición del propio Kremlin, que teme drones ucranianos arruinen la conmemoración nacional rusa del Día de la Victoria. Estados Unidos y la República Islámica de Irán parecen acercarse poco a poco al que parece ser un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a la guerra. Ambas partes mantienen cortado el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico, pero si Irán acepta la última oferta de Washington, la guerra entonces terminará, según escribió Trump en un mensaje publicado en redes sociales. El presidente Trump anunció también que en caso el bloqueo habrá permitido que el estrecho de Hormuz esté abierto para todos, incluido para Irán. En su mensaje, Trump amenazó con bombardeos mucho más intensos y con mucho mayor alcance que los anteriores si Irán no acepta las condiciones ofrecidas por la Casa Blanca. El régimen iraní, en tanto, señaló que está revisando la propuesta de los Estados Unidos y que enviará una respuesta a los mediadores en Pakistán. Bueno, Trump quiso trasladar hoy un mensaje de optimismo sobre la respuesta de Irán a su propuesta. Escuchemos. Hemos tenido conversaciones muy buenas con Irán en las últimas 24 horas. Un acuerdo es muy posible. Bueno, veíamos cómo Trump vuelve a endurecer el tono y lanza un ultimátum. Vamos hasta Washington con los detalles y con José Díaz Briceño, periodista a esta hora. José, ¿qué indica que esta vez vaya a resultar la total reapertura del estrecho de Hormuz como se propone Trump o se lo ha propuesto? ¿Qué se comenta sobre este tema ahora mismo allá en Washington? Así es, el presidente Trump hace solo unos momentos en una celebración del Día de las Madres en la Casa Blanca aseguró que Irán quiere negociar y la conversación aquí en Washington está centrada en este memorándum de entendimiento de 14 puntos en una sola página que, de acuerdo con filtraciones desde la Casa Blanca, estaría siendo enviado ya a Irán para su revisión y de ser aceptado, pues este permitiría una negociación de 30 días sobre los temas más difíciles que hay de diferencias entre los dos gobiernos, temas como el programa nuclear iraní, las reservas de uranio enriquecido, también las sanciones que pesan sobre el régimen de Teherán y el propio desbloqueo por parte de ambas escuadras militares del estrecho de Hormuz. Y sin embargo, como bien se decía ya en la introducción, si Irán y Estados Unidos acuerdan este memorándum de entendimiento, el conflicto que inició el 28 de febrero estaría llegando a su fin. Lo que es cierto es que aquí en Washington también se comenta que parece que las estrellas están alineándose ante un Trump cada vez más cansado de una guerra que le cuesta políticamente y con un viaje en puerta a China. José, ¿y qué sucede en tanto con la enorme movilización militar por parte del Comando Central de los Estados Unidos? Hay una gran controversia también en el Congreso por este asunto. Así es, hasta el momento el personal total que está desplegado en la región del Medio Oriente se mantiene en alrededor de 50,000 efectivos. Estos son 10,000 efectivos arriba de los de 40,000 que tradicionalmente Estados Unidos mantiene en la región. También, tal como ocurrió en 2003, hay 3 portaaviones de las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegados en los mares vecinos a Irán.
todo esto marca que con tanto presencia de la Armada como con tropas de marines, Estados Unidos sigue manteniendo la presión y hoy mismo el Comando Central de Estados Unidos aseguró haber desmantelado un barco iraní que se aproximaba a un puerto para poder justamente hacer un cargamento de petróleo. Esto muestra que a pesar de las conversaciones, este bloqueo en ambos sentidos sigue siendo pues aplicado por parte de ambos rivales. Veremos exactamente si las conversaciones entre el yerno del presidente Trump y el enviado especial, el señor Steve Witkoff, con los enviados iraníes rinde frutos al final. José Díaz Briceño, muchas gracias. En Washington. Y en medio de todo esto, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, reclamó este miércoles un cese completo de las hostilidades en Oriente Medio y pidió a los Estados Unidos e Irán reabrir lo antes posible el estrecho de Hormuz. Esto tras recibir en Pekín a su homólogo iraní, a Abbas Araghchi. El canciller chino dijo asimismo que la guerra lanzada por los Estados Unidos e Israel contra Irán es ilegítima y al mismo tiempo aplaudió el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares. El encuentro se produce una semana antes de que el presidente estadounidense Donald Trump visite China. Israel bombardeó este miércoles los suburbios del sur de Beirut en el primer ataque contra la capital libanesa desde que entró en vigor un frágil alto el fuego entre Israel y Hezbollah hace casi 3 semanas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó en un comunicado que el ejército tenía como objetivo al comandante de la unidad de élite Radwan de Hezbollah. Pese al cese de las hostilidades acordado, las fuerzas israelíes han seguido atacando casi a diario el sur del Líbano y otras ciudades del país. El alto el fuego buscaba abrir la puerta a conversaciones más amplias, pero el proceso sigue estancado por la falta de avances en la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y también el rechazo por parte de Hezbollah a negociar y a desarmarse. Recordemos que Hezbollah tiene un brazo armado que es considerado terrorista por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Vamos a ampliar esta noticia y lo vamos a hacer con el periodista Joan Cabasés ahora mismo en Beirut con los detalles. Joan, con todo lo que está pasando, ¿tiene sentido seguir hablando de alto el fuego? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo cierto es que de lo que la gente espera por un alto el fuego no se percibe nada sobre el terreno. La población esperaba, por supuesto, con la llegada de la tregua, poder regresar especialmente al sur del Líbano y poder reconstruir y empezar de nuevo con sus vidas anteriores al conflicto, pero esto no ha sido así. Vemos como el conflicto, el fuego cruzado continúa, como continúa también la ocupación israelí de buena parte del sur del Líbano y los bombardeos israelíes, que hay que recordar que se cobran víctimas mortales a diario también durante este cese. La tregua más bien funciona en la práctica como una reducción del fuego en el que la comunidad internacional ha pedido a Israel que limite la ofensiva al sur del Líbano y que deje de lado o que frene los ataques, algo que ha sucedido hasta el día de hoy en la zona de Beirut. Este es un planteamiento, por supuesto, que enfada a la población del sur del Líbano, puesto que hace que se sienta como una suerte de población de segunda categoría. Sin embargo, desde el inicio de la tregua, los ataques cruzados han continuado, como también han continuado las acusaciones cruzadas. Ambos lados, Hezbollah e Israel, dicen estar atacando al otro, respondiendo a los ataques anteriores del enemigo. Ahora, termino con esto, hay que ver qué sucede después de este primer ataque israelí en la zona de Beirut, puesto que es claramente una escalada, aunque sea durante la tregua. Y la continuación de las hostilidades entre Israel y Hezbollah ponen también en peligro ese inédito acuerdo político entre los gobiernos israelí y el Líbano, en el que por primera vez las autoridades libanesas se comprometían a desarmar y desarticular a Hezbollah, que actúa, recordemos, como Estado paralelo dentro del propio Líbano. Aquí la pregunta, ¿en qué punto está entonces este acuerdo ahora mismo? Sí, vimos a mediados de abril cómo llegó este alto el fuego de carácter temporal entre los gobiernos de Israel y de Líbano, y esta es una tregua que tenía que servir precisamente para habilitar un espacio negociador para que ambos gobiernos pudieran negociar la solidificación de este alto el fuego para convertirlo en permanente. Para lograrlo, por supuesto, ambos gobiernos tienen que centrarse en los puntos en común que existen entre ellos. El más fundamental, lo mencionas, el desarme de Hezbollah.
pero vemos como este espacio negociador se enfrenta a retos mayúsculos. Por un lado, el gobierno libanés exige al israelí la retirada de la ocupación del sur del Líbano antes de avanzar en este proceso de diálogo. Al mismo tiempo, el ejército israelí se niega a levantar la ocupación sin antes ver a Hezbollah desarbolado. Y por último, para más INRI, vemos como la milicia libanesa ni tan siquiera obedece o respeta estas negociaciones, con lo cual estamos en un periodo negociador muy frágil como la tregua misma y, por supuesto, días como los de hoy, con tanto fuego cruzado y víctimas mortales, dificultan todavía más la proyección de este frágil alto el fuego hacia el futuro. Joan Cabasés, muchas gracias. En Beirut. A vosotros. Y cambio de asunto, el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, partió este miércoles de Cabo Verde rumbo a la isla atlántica española de Tenerife, desde donde han de evacuar a los 144 pasajeros que permanecen aislados en la embarcación. El navío, que partió de Ushuaia, en Argentina, el 1 de abril, disparó las alarmas sanitarias luego de que 3 pasajeros murieran a bordo. Este miércoles, 2 tripulantes enfermos y otra persona que estuvo en contacto con uno de los infectados fueron evacuados a bordo de una lancha ambulancia. El Ministerio de Salud de Argentina anunció que enviará expertos a Ushuaia para analizar roedores en busca de la presencia del virus que hasta el momento no se había registrado en la región. El mundo entero está pendiente del MV Hondius, el buque neerlandés actualmente anclado frente a las costas de Cabo Verde. 3 pasajeros infectados por un virus poco común transmitido por roedores fueron evacuados el miércoles en ambulancia aérea a los Países Bajos. Días antes, otros 3 habían muerto víctimas del virus. Decenas de pasajeros de más de 20 países siguen a bordo a la espera de poder desembarcar, luego de que la Organización Mundial de la Salud afirmara que Cabo Verde no podía hacerse cargo de la operación. España propuso que el barco navegara hasta las Islas Canarias, situadas 1.500 kilómetros hacia el norte. Que si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde. Por lo tanto, si los países quieren enviar aviones para recoger a sus ciudadanos y llevarlos a su país de origen, ¿por qué hay que estar 3 días viajando a Canarias? Nadie nos lo ha explicado. Nadie nos ha dicho el por qué. En rueda de prensa, la ministra de Sanidad española aseguró que se están tomando todas las precauciones necesarias e insistió en que no hay riesgo para las Canarias. Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil. Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos. Para los pasajeros del barco, la pesadilla comenzó hace más de un mes. El MV Hondius partió de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril. Pronto algunos pasajeros comenzaron a sentirse enfermos y al 10º día falleció uno procedente de Países Bajos. Su cuerpo fue trasladado a la isla británica Santa Elena, en el Atlántico Sur, en presencia de su esposa. Pero luego también ella enfermó y murió. Los test efectuados tras su muerte confirmaron la causa, el hantavirus, una enfermedad poco frecuente que causa problemas respiratorios y aún no tiene cura. Después, enfermó un pasajero británico que fue evacuado desde la isla Ascensión a Sudáfrica, en donde está siendo tratado. El 2 de mayo, un mes después del inicio del viaje, una pasajera alemana se convirtió en la 3ª víctima mortal. Los expertos siguen tratando de determinar cómo llegó al barco el hantavirus y cómo se propagó entre los pasajeros. Todos quieren asegurarse de que la repatriación de los pasajeros sanos del barco se efectúe de forma segura para descartar la propagación del virus. Y este miércoles el Ministerio de Salud de Argentina anunció que llevará a cabo trampas y análisis de roedores en Ushuaia, donde aparentemente se habría originado el contagio del crucero afectado con hantavirus. Vamos por la perspectiva con el doctor Hugo Pizzi, infectólogo y epidemiólogo desde la ciudad argentina de Córdoba. Doctor Pizzi, muy bienvenido. Según el Ministerio de Salud argentino, el país ha registrado también un incremento inédito de contagios. ¿Cuál es la situación epidemiológica ahora mismo por el hantavirus en la Argentina?
En general, debo decirle que hemos largado la alerta epidemiológica porque nos está llamando la atención la cantidad de casos que hay. Es más, nosotros estamos hablando en este momento con usted y en una de las zonas turísticas más importantes del país, Bariloche, tenemos una persona internada también por hantavirus. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de evaluar in situ si realmente hay ratones contaminados para poder sacar alguna conclusión. Me parece una muy buena medida empezar a poner trampas, evaluar a estos ratones, que es fácil, es una cosa fácil de hacer, fundamentalmente en manos expertas, y esto nos va a dar los datos epidemiológicos que tenemos necesidad. Pero cada día que pasa se cierra más ese argumento epidemiológico que habíamos dado en nuestra conversación anterior, de que evidentemente esto había llegado desde afuera del barco, y en el barco se hizo lo que la incubación, y de la incubación salieron los primeros signos y síntomas de la enfermedad. Pero por suerte, lo que yo estoy visualizando, inclusive de un día para otro, es que la odisea está por terminar. Es muy tranquilizante escucharlo, doctor Pizzi. Hoy se supo todo esto que la pareja neerlandesa infectada por hantavirus, los llamados pacientes cero, visitaron, además de Argentina, visitaron Chile y Uruguay. Aunque se llama la calma, uno no puede dejar de preguntarse qué podría implicar esto en materia de contagios. Lo pregunto también considerando los datos de la Organización Panamericana de la Salud, que venía advirtiendo del aumento de los contagios en lo que va de este año. ¿Podríamos ver de cualquier manera un salto epidemiológico? No hay ninguna duda de que hay un salto epidemiológico, no hay ninguna duda de que hay un aumento de casos, pero ahora sí estos pasajeros, que son los pacientes cero, estuvieron en tantos lugares, vamos a tener que sacar la duda porque realmente para el futuro esto es muy importante. Debo decirle de que nosotros ya tenemos registrado en lo que va del año más de 40 casos, y hay uno que acaba de, como le acabo de comentar, acaba de ser internado en Bariloche, en Río Negro, Argentina. Doctor Pizzi, muchas gracias por toda esta información y esperemos que la situación realmente esté bajo control. Gracias, en la ciudad de Córdoba, Argentina. Hasta pronto, y tenga la seguridad de que lo vamos a poder solucionar. En general, ya se están tomando las medidas adecuadas, y poniendo en cuarentena a la gente que baje se va a poder solucionar. Claro, bueno, queremos seguir hablando de este tema que realmente preocupa mucho. Tienes detalles también. Pese al llamado a la tranquilidad del doctor Pizzi, ¿no? Lo cierto es que también puede tener esto un impacto económico, porque el brote de hantavirus detectado en un barco de pasajeros en el Atlántico ha encendido las alarmas en la industria de los cruceros y el turismo internacional, pese a tratarse de un virus habitualmente de transmisión local. Aunque las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo global sigue siendo bajo, el episodio ha obligado a aislar pasajeros, realizar evacuaciones médicas y activar protocolos de emergencia en varios países. En el sector turístico, expertos advierten de un impacto inmediato en la confianza de los viajeros, especialmente en los cruceros, que es ya un segmento muy sensible a estas crisis sanitarias. Bueno, y el crucero afectado por hantavirus partió desde el puerto de Ushuaia, en la Patagonia Argentina. En Buenos Aires está nuestro compañero Alejandro Rebosio. Alejandro, quería preguntarte si este caso está afectando o afectará de algún modo al turismo en la región de donde parten este tipo de cruceros. Por ahora hay mucha incertidumbre en el sector turístico argentino. Por ahora no hay cancelaciones ni puntuales ni masivas. Habrá que esperar con el tiempo. Lo que sí está claro es que la noticia ha impactado negativamente en lo que es la imagen de Argentina, la imagen del turismo en Argentina, en particular en la Patagonia Argentina, donde de vez en cuando hay casos de hantavirus, y también en lo que es la política sanitaria que está adoptando este país. Pero habrá que esperar a la temporada del invierno austral, cuando llegan los, sobre todo brasileños, a esquiar en Bariloche, en el norte de la Patagonia, a ver si realmente se resiente o no la llegada de turistas. Lo que es la temporada de cruceros acaba de finalizar, y habrá que esperar hasta el verano austral para ver si tiene o no impacto. Por ahora reina, insisto, la incertidumbre y las especulaciones. Entiendo, Alejandro. Bueno, ¿y en qué momento se encuentra, digamos, el turismo en Argentina ahora mismo?
Y el turismo en Argentina no venía bien. En el año 2025 la cantidad de turistas extranjeros que llegaron a Argentina cayó un 18% con respecto a 2024 y la llegada de divisas por el turismo cayó un 11%. Esto se debió en parte a la sobrevaluación del peso argentino durante los últimos años, que por un lado sirvió como estrategia antiinflacionaria, pero por otro lado ha encarecido lo que son los bienes y los servicios que ofrece Argentina, incluido el turismo. Esto ha desalentado sobre todo la llegada de turistas de países limítrofes, de uruguayos, brasileños, paraguayos, chilenos, que venían a Argentina de compras por fines de semana o también por periodos más largos. Y a esto se agrega este año el impacto de la guerra de Irán, que ha encarecido el combustible, ha encarecido los pasajes, los tickets de avión, y que ha llevado también a algunas cancelaciones de vuelos que en principio no iban a poder ser llenados. Claro, me imagino. Alejandro, muchísimas gracias por todos estos detalles. Un saludo. Gracias a ustedes. La presión para avanzar hacia una solución del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán coincide con un fuerte repunte de los mercados en Wall Street. El índice S&P 500, el referente de los inversionistas, comenzó el año prácticamente plano, pero acumula una subida cercana al 16% desde los mínimos registrados a finales de marzo. El Nasdaq, el índice tecnológico, se encuentra en máximos históricos, mientras que el Dow Jones ha salido este miércoles de la corrección, una caída de más del 10% tras llegar a un pico que ahora quiere volver a escalar. Euforia en Wall Street. Nuestra compañera en Nueva York nos amplía estas informaciones. Ana, los inversionistas están dejando de lado los riesgos. ¿Qué hay detrás de estas fuertes alzas de los mercados? Pues por un lado está el empuje de la inteligencia artificial, que está llegando a cada vez más sectores. En este momento está elevando a las empresas de semiconductores. Este es un factor absolutamente innegable, pero realmente la clave de esta efervescencia son los beneficios empresariales. Más del 65% de las empresas ha presentado ya sus cuentas del primer trimestre y la gran mayoría, más del 80%, están reportando beneficios o utilidades por acción muy por encima de las estimaciones hechas. Las tasas de crecimiento indican que se pueden estar entre uno de los trimestres más rentables de los últimos 5 años. Y es un crecimiento que está llegando a muchos sectores, no solamente al tecnológico. Un crecimiento que además coincide con los efectos de las rebajas de las tasas de interés del año pasado y el estímulo fiscal que ha supuesto la rebaja de tributos que ha puesto en marcha el gobierno de Donald Trump. Según la consultora FactSet, los analistas están dejando de lado los riesgos de cara al futuro y piensan que las utilidades por acción van a subir no solamente en el siguiente trimestre, sino a lo largo de todo el año. Ana, muchas gracias por este análisis. Y seguimos con más noticias. Jenny. Sí, Rosa, ha sucedido en Ucrania, donde se frustran las esperanzas de una tregua de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es que Moscú hizo caso omiso del alto el fuego unilateral declarado por Kiev, atacando varios objetivos durante la pasada noche, según fuentes ucranianas. El presidente Volodymyr Zelensky había propuesto una tregua en respuesta a la petición de Rusia de suspender las hostilidades durante 2 días por el desfile militar del 9 de mayo en Moscú. Esta es la respuesta de Rusia al cese al fuego anunciado por Ucrania. Aquí en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, varios edificios resultaron dañados por los ataques. En Sumy, un dron impactó contra una guardería. Aunque no había niños en el inmueble en el momento de la explosión, una empleada de seguridad del edificio murió y varias personas resultaron heridas. Una tregua. No habrá tregua ni en nuestra vida, ni en la tuya. El gobierno ucraniano afirma que los ataques con misiles y drones demuestran que Rusia no tiene interés por evitar más muertes, pese a haber llamado a un alto el fuego. Moscú ultima los preparativos para el gran desfile militar del 9 de mayo, tras haber anunciado un alto el fuego de 2 días coincidente con la efeméride. A su vez, pidió a Ucrania que no perturbe la celebración de los eventos que conmemorarán la capitulación sobre la Alemania nazi en 1945. En redes sociales, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo textualmente: «Es obvio para cualquier persona razonable que una guerra a gran escala y el asesinato diario de personas no son un buen momento para las celebraciones públicas».
Previamente había prometido responder de la misma manera si Rusia violaba la tregua anunciada por Ucrania, una postura que en las calles de Kiev apoyan. Quizás deberíamos actuar como Rusia, es decir, no quedarnos quietos y no respetar la tregua. No tenemos otra opción. Los rusos solo entienden la fuerza. Hay que derrotarlos en su propio país. Y deberíamos lanzar drones que sobrevolaran su desfile. Y mientras los rusos rendirán homenaje a los vencedores de una guerra del pasado, un alto el fuego en el presente parece cada vez más difícil. El fundador del canal de televisión CNN, Ted Turner, ha fallecido a los 87 años. Turner revolucionó la televisión moderna creando la CNN en 1980, la primera cadena de noticias en directo con emisión las 24 horas. Descrito por la prensa estadounidense como un hombre de negocios, exitoso e impulsivo, se consideraba a sí mismo un aventurero más que un empresario. Además de sus exitosos negocios en el sector de los medios de comunicación, Turner también era conocido por su imperio deportivo y su implicación en causas humanitarias y medioambientales. Consternación en Río de Branco, en el noroeste de Brasil. Vamos a ver el resumen de esta y otras noticias a continuación. Vecinos depositan algunas velas en las puertas del Instituto San José, donde un adolescente abrió fuego y mató a 2 empleadas del instituto educativo. Evidentemente tenemos un problema técnico, no podemos ofrecerles ahora mismo estas imágenes de lo que estábamos anunciando. Vamos a avanzar ahora mismo, si me confirman, a Guatemala. Vamos a necesitar un momento para aclarar lo que está pasando ahora mismo. Vamos a informar lo que está pasando en Panamá, porque allí el presidente de Israel, Isaac Herzog, inició este miércoles en Panamá un viaje de 4 días a Centroamérica que lo llevará también a Costa Rica, donde asistirá el viernes a la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández. Según comunicó la oficina de Herzog, Israel busca fortalecer su alianza con ambos países. Y con esta noticia terminamos nuestra entrega informativa. Por supuesto, le pedimos disculpas por ese perfecto técnico, cosas que pasan en el directo de las noticias desde Berlín. Estamos trabajando para ustedes. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto. Hasta pronto.